Aquí tenemos una tabla en la que hay unos clientes. Cada cliente tiene un código que los identifica. La primera parte del código identifica el país o la región de España a la que pertenece el cliente. Cuando el cliente es un cliente de otro país, se identifica el país con 3 letras. Y cuando el cliente es de una región de España, la región se identifica con 2 letras. Ahora vamos con lo que queremos calcular y para lo que vamos a necesitar el interrogante. En estas dos celdas quiero saber cuántos clientes nacionales e internacionales tenemos. Con los datos que tenemos en la tabla podemos utilizar la primera parte de la referencia para saber cuántos clientes hay de los dos tipos. Si son clientes internacionales, el código del cliente empieza por 3 letras y un guión. Y si son nacionales, empiezan por 2 letras y un guión. Ahora hay que pensar cómo le decimos a la función contar.si que realice estos cálculos. Para esto podemos usar el interrogante. Este carácter comodín representa a un carácter que puede ser cualquier cosa. Vamos a solucionar el primer cálculo y os explico cómo ayuda el carácter en la solución. Para empezar, le indico que vamos a contar celdas en la columna A, en la de los códigos. En este caso, el criterio es fijo, no depende de celdas, luego va todo entre comillas. En su interior hemos hecho lo siguiente. Estamos haciendo una fórmula que cuente los clientes nacionales, que son los que tienen 2 letras para indicar su procedencia. Los códigos de los clientes nacionales empiezan por 2 letras y a continuación tienen un guión. Indicando en el criterio 2 interrogantes y el guión, le estoy diciendo que cuente los códigos que tienen al inicio 2 caracteres que pueden ser cualquier cosa, pero después de esos 2 caracteres tienen un guión. Así estoy descartando para contar los clientes internacionales, porque no cumplen este esquema. Esos empiezan por 3 caracteres y un guión, y no por 2 y un guión. Después de los 2 interrogantes y el guión, utilizo el asterisco porque después del guión ya me da igual lo que venga, y si no lo indico solo contaría clientes con un código que empiece por 2 caracteres y acaba con un guión, que no es el caso. Confirmamos la fórmula. Ahí tenemos, 3 clientes nacionales. Primer problema solucionado. Ahora vamos con los clientes internacionales. Escribimos la fórmula y la comentamos. La fórmula es muy parecida, solo que en este caso los clientes internacionales tienen en su código 3 caracteres y un guión. Y hemos tenido que añadir un interrogante más antes del guión para tener en cuenta ese detalle. Así descartamos los nacionales porque el guión lo tienen situado en la tercera posición y no en la cuarta como lo tienen los internacionales. En realidad este es el detalle que hace que todo funcione, la posición del guión, que queda delimitada con los interrogantes. En el caso de los nacionales en la tercera posición y en este caso en los internacionales en la cuarta posición. Si confirmamos la fórmula nos dice que tenemos 4 clientes internacionales, que es la solución correcta. Vamos a realizar un último ejemplo de contar.si. En este caso vamos a usar como criterio una función. Es un ejemplo muy sencillo, pero así recordamos el tema del anidamiento de funciones. Se pueden realizar cosas bastante más avanzadas de las que voy a explicar aquí, pero así recordamos este tema, que se pueden utilizar funciones dentro de otras funciones. Nos situamos en la hoja citas y aquí tenemos lo siguiente. Tengo una lista de citas y de cada una de esas citas tengo la fecha, el cliente y el lugar. Lo que quiero es lo siguiente. Quiero que en esta celda me diga el número de citas que tengo en el día actual, el número de citas que tengo hoy, el número de citas que tenga el día que abro el documento de Excel. Así, por ejemplo, cuando llegue un día al trabajo, abro el documento y digo, oye, hoy tengo tantas citas. Nos situamos en la celda en la que va a ir el resultado y empezamos a escribir. Hasta aquí nada nuevo. Indico que se van a contar celdas en la columna A, que es en la que están las fechas. Ahora necesitamos un criterio que nos permita contar solo las citas de hoy. Podemos usar la función hoy que devuelve la fecha actual. Así cada día que abrimos el documento automáticamente se cambia la fecha para tener en cuenta solo las citas de ese día. Podría hacerlo así, podría hacer esto.
Hoy es 31 de julio. Adaptarlo a vuestro día. Incluso los datos de aquí tendréis que adaptarlos al día en el que veáis el vídeo o probéis hacerlo. Podría hacerlo así. Le estoy diciendo que me cuente las celdas cuyo contenido es igual al 31 del 7 del 2012. Me dice que hay 2, que es correcto. Pero cuando abra mañana el documento debería cambiar la fecha, porque mañana es 1 de agosto. Sin embargo, si uso la función hoy, también funciona perfectamente ahora, pero mañana cuando abra el documento, hoy me devolverá la fecha de mañana y así me actualizará automáticamente la fecha y no tengo que andar cambiándola yo. Si uso la función hoy en una celda, en una cualquiera, se ve lo que hace. Es una función muy simple. ¿Veis? Devuelve la fecha actual. Esto es lo que hace. Lo que os he dicho, un ejemplo muy sencillo de anidamiento de funciones que aparte de para recordar ese tema nos ha servido para ver cómo podemos contar celdas con fechas, que al fin y al cabo es muy parecido a lo que ya hemos hecho. Recordad que las funciones se vuelven muy interesantes cuando se usan unas con otras. De todas las maneras, me quedan muchas cosas por explicar todavía y veremos muchísimos ejemplos todavía de funciones anidadas. Como ya vamos conociendo bastantes funciones, poco a poco esto se irá complicando más. Bueno, para finalizar esta sesión, vamos a ver un uso diferente que le podemos dar a la función contar.si. La vamos a utilizar junto con validación de datos. En mis cursos presenciales doy mucha importancia al uso de fórmulas y de funciones. La razón es que se pueden usar en muchos más sitios de los que parecen a primera vista. Vamos a realizar un ejemplo de validación de datos usando esta función para que entendáis por qué le doy tanta importancia. Validación de datos es una herramienta que ofrece Excel para controlar los valores que se escriben en las celdas, para controlar su validez. A esta herramienta en su momento dedicaré unas cuantas sesiones, pero me parece muy interesante explicar algún ejemplo ya, para que entendáis la importancia de las funciones. No voy a entrar a describir validación de datos con todo detalle, solo quiero que empecéis a ver pinceladas de lo que se puede hacer. Para el ejemplo vamos a la hoja llamada validación. Vamos a realizar lo siguiente. En la columna A, bueno, es un listado de productos con su código y su nombre. En la columna A vamos a controlar que no se pueda duplicar códigos de productos, que no pueda haber códigos que estén repetidos, que no se pueda dar a dos productos diferentes el mismo código. Vamos a empezar. Para aplicar validación, lo primero que hay que hacer es seleccionar las celdas en las que queremos controlar la validez de los datos. Por lo tanto, vamos a seleccionar toda la columna A, que es donde quiero controlar que no haya duplicados. A continuación, accedemos a la ficha datos y pulsamos el botón validación de datos. En esta ventana es donde debemos crear la validación. Hay varias posibilidades que se pueden ver en esta lista, pero ninguna de ellas me indica que puedo evitar la duplicación de datos. Esto no significa que no se pueda hacer, significa que la voy a tener que crear yo y esto se hace con la opción personalizada. En este tipo de validación puedo usar fórmulas para crear mis propias validaciones. Aquí hay que crear fórmulas un poco especiales. Debemos crear fórmulas que devuelvan valores booleanos, que devuelvan como resultado verdadero o falso. Cuando la fórmula sea evaluada como verdadera, se dará por bueno el dato. Cuando sea evaluada como falsa, el dato no se validará. Una vez comentado esto, debemos pensar una fórmula que nos pueda servir para nuestro caso. Vamos a observar los datos y pensamos un poco. Para dar por bueno el código en la columna A solo debe aparecer una vez. Es decir, si el código aparece dos veces, significa que está duplicado y no se debería permitir su escritura. Necesitamos algo que nos diga cuántas veces aparece el código de un producto. Precisamente lo estamos usando en las últimas sesiones. Contar.si. Puedo utilizar esta función para saber cuántas veces aparece un código de producto y si aparece más de una vez, invalidar el código que estoy escribiendo. Antes de hacer nada en validación, voy a volver a la hoja. Vosotros si queréis quedaros aquí. Justo al lado de los datos voy a plantear la fórmula que necesitaremos en la validación para que entendáis mejor este tipo de fórmulas. Antes de nada voy a duplicar uno de los códigos y empiezo a plantear la forma. Voy a duplicar, por ejemplo, este. Este. Ahora empiezo con la forma.
Le estoy indicando que me cuente cuántas veces aparece el contenido de la celda A1 en la columna A. Si confirmo la fórmula, me dice que aparece una sola vez, que es correcto. Este código no está repetido, luego solo aparece una vez. Ahora voy a copiar hacia abajo la fórmula para saber cuántas veces aparecen el resto de códigos. He hecho un doble clic aquí en este cuadrito para que se copie hacia abajo, si no lo podéis hacer arrastrando, que es lo mismo. En todos los casos da 1 menos en el segundo código, que es el que he repetido. Está aquí y aquí. Al copiar la fórmula hacia abajo, ha ido cambiando el segundo argumento de la función contar.si y así consigo contar cada uno de los códigos. Aquí se ve muy bien, ¿veis? Aquí me cuenta las veces que aparece el código de A1, el código de A2, el código de A3, el código de A4. Hasta aquí, esto es una fórmula normal de Excel que devuelve un resultado numérico. Ahora vamos a realizar una pequeña modificación a la primera fórmula y la volveremos a copiar al resto de celdas. He añadido al final de la fórmula un igual y un 1. Así estoy planteando una fórmula que realiza una comparación entre lo que devuelve la función contar.si y el 1. En concreto, comprueba si es igual el resultado de contar.si a 1. Confirmamos la fórmula y nos dice que verdadero. Hemos convertido la fórmula inicial en una fórmula que puede devolver verdadero o falso. Verdadero cuando sea verdad que el resultado de contar.si es igual a 1 y falso cuando no sea verdad. Ahora copiamos la fórmula hacia abajo y en todos los casos da verdadero menos en los que sí que están duplicados. En los que da falso, el contar.si devuelve 2, porque este código está dos veces. Y evidentemente 2 no es igual a 1. Esa expresión que he creado aquí no es verdad cuando los datos están repetidos. En el caso del falso, contar.si devolvía 2 y 2 no es igual a 1. Por eso nos da el resultado falso, porque eso no es correcto, no es verdad. Bueno, pues esto es lo que necesito para la validación. Fórmulas que me devuelvan verdadero o falso. Vamos a hacerlo. Primero voy a borrar esto que no hace falta y el dato duplicado. Y ahora de nuevo seleccionamos toda la columna A. Recordad que quiero controlar la duplicidad de códigos en toda la columna. Y a continuación accedo a la ficha datos y pulso en validación de datos. Selecciono el tipo personalizada y ahora escribo aquí la misma fórmula que he planteado en las celdas de Excel. Comento algunas cosas. Aquí también hay que poner un igual al inicio para indicar que se va a escribir una fórmula. Este igual solo sirve para eso, es igual que lo que hacemos en las celdas. Y después de ese igual escribimos la fórmula que una vez interpretada puede devolver o verdadero o falso. En las celdas esta fórmula simplemente mostraba el resultado verdadero o falso. Utilizada aquí sirve para lo siguiente. Si la fórmula devuelve verdadero, la expresión es verdad, da por bueno el dato introducido. En ese caso significará que el código está una sola vez. Por el contrario, cuando el código esté varias veces, contar.si devolverá un resultado diferente a 1, por lo tanto la comparación con el 1 será falsa y devolverá el valor falso, lo que provocará la invalidez del dato y deberemos repetirlo o cancelarlo. Estamos creando una fórmula para la primera celda seleccionada, para esta, para la A1. Fijaros que está como más clara que el resto. Pero al tener seleccionada toda la columna, Excel se encargará de modificar la fórmula para el resto de celdas de esa columna, igual que hemos hecho nosotros antes al copiar la fórmula hacia abajo. Hemos creado una fórmula inicial aquí y luego hemos copiado hacia abajo. Pues Excel va a hacer lo mismo. El segundo argumento del contar.si, este A1 irá cambiando a A2, A3, A4 para ir adaptándose a cada una de las celdas de la columna A. Al utilizar una referencia relativa a 1, cuando Excel la copie para el resto de celdas irá cambiando y aumentando en 1 el número de filas. Antes de probar si funciona, vamos a cambiar otra cosa de la validación. Cuando no dé por bueno el dato, aparecerá un mensaje indicando que no es correcto. Vamos a cambiarlo y a indicar que no se permiten valores duplicados, que así quedará mucho más claro. Accedemos a la tercera ficha de la validación de datos y aquí en mensaje de error escribimos lo siguiente.
El resto de opciones de validación de datos ya los explicaremos en su momento. Ahora, si aceptamos y probamos, si vamos aquí, para empezar escribimos un código que no exista, vamos a ver si lo permite. Perfecto, deja escribirlo. Ahora vamos a repetir, vamos a escribir uno repetido, por ejemplo el 2. Y ahí tenemos la validación. Nos dice que no se permiten códigos duplicados y nos da la opción de reintentar o cancelar. No me dejará seguir, si le doy a reintentar e intento validar de nuevo, no me lo permite. No me va a dejar seguir hasta que meta uno correcto o hasta que cancele el dato. Si se ha quedado con el anterior, que sí que era correcto. Bueno, pues ya está. Hemos acabado con la validación. Ya os digo que en su momento habrá sesiones dedicadas a este tema, pero quería mostraros por qué son tan importantes las fórmulas y las funciones en Excel. Cuanto más sepáis de estos temas, seréis capaces de hacer trabajos más avanzados. Es imposible pensar hacer algo avanzado en Excel sin saber mucho de fórmulas y de funciones. Las fórmulas y las funciones para mí es la principal herramienta que tiene Excel con la que se permiten hacer cosas realmente avanzadas, fuera de la programación. Bueno, pues sesión finalizada. La siguiente sí que entraremos ya en el tema de contar celdas con varias condiciones con la función contar puntos y punto conjunto. Este será el principal contenido de la próxima sesión. Veremos más cosas, pero este será el principal contenido. Ahora cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver el vídeo.